Cuando mi hijo se casó, yo estaba sentada en silencio en la última fila. Nadie sabía que llevaba en mi bolso el testamento de su padre. 150 millones de pesos, una fortuna entera. Y aún así, me sirvieron el plato más pequeño, me ignoraron en los brindis y hasta me llamaron por mi nombre, no por mamá. Pero lo que nadie sabía es que esa boda iba a ser el principio del cambio más grande de sus vidas, porque esa noche decidí que mi silencio también tenía un precio. La boda de mi hijo fue ese tipo de eventos donde todo brilla por fuera, pero por dentro algo se rompe. Desde el primer momento supe que no me querían allí, no realmente. Me asignaron una mesa lejana, junto a unos primos que apenas recordaba, y nadie me pidió una palabra, ni para brindar, ni para hablar del padre de mi hijo, que en paz descanse. Era como si yo no tuviera historia, como si fuera una figura que tenían que soportar por cortesía, pero que no querían realmente en su círculo. Nadie sabía que en mi bolso, cuidadosamente guardado, llevaba la última voluntad de mi esposo. Un testamento que me convertía en la única heredera de todo lo que él construyó. Me quedé sentada observando. La madre de la novia se paseaba con aire triunfal, recibiendo halagos y tomando protagonismo. ¿Y yo? Yo era solo la señora mayor que nadie miraba 2 veces. A mi hijo apenas lo vi. Me saludó con un beso apurado en la mejilla y me dijo, «Gracias por venir». Nada más. Ni una palabra de amor, ni un gesto de cercanía. Supe entonces que algo se había quebrado entre nosotros, no ese día, sino años atrás, y que esa boda solo lo confirmaba. Él ya había elegido a quien honrar, y no era a mí. Durante la cena, mientras todos reían y hacían brindis, una conversación me llegó sin querer. Una de las tías de la novia, entre copas de vino, dijo, «Pobre muchacho, con una madre tan simple. Menos mal que ahora entra una familia con clase». Sentí que algo me ardía por dentro, no por el insulto, sino por la ignorancia. No sabían quién era yo, ni lo que había hecho, ni el sacrificio que escondía detrás de mi ropa modesta. Me mordí los labios y apreté el bolso con fuerza. ¿Valía la pena decir algo? ¿Reclamar? ¿Exponer al testamento como si fuera una carta de poder? No, aún no, porque el silencio, cuando se siembra bien, también florece. Nadie sabía que durante más de 30 años yo había acompañado a mi esposo en sus negocios, ayudándolo a crecer desde un pequeño taller hasta una red de empresas que hoy valían millones. No era solo su esposa, era su socia silenciosa, su equilibrio, su fuerza en la sombra. Cuando él murió, quiso que todo quedara en mis manos. Lo firmó así, a conciencia. No por favoritismo, sino porque confiaba en que yo sabría qué hacer con ese legado. Pero decidí no decir nada. Mi hijo estaba comprometido, distraído por su nueva vida, y yo no quería que pensara que el dinero podía comprar mi lugar en su corazón. La verdad es que no me importaba la fortuna. Lo que me dolía era el olvido. No necesitaba aplausos ni tronos, pero sí un poco de reconocimiento. Un «mamá, gracias», un gesto de ternura. Pero nada de eso llegó. Ni ese día, ni en los meses previos. Cuando murió su padre, mi hijo apenas estuvo unas horas. Luego todo fue llamadas frías, decisiones tomadas sin consultarme. Y ahora esta boda, donde ni siquiera me mencionaron en el brindis. Como si mi historia no contara. Como si yo no hubiera sido parte del camino que lo llevó hasta ahí. Mientras el vals sonaba, me levanté sin hacer ruido. Caminé hacia los ventanales del salón y miré la ciudad iluminada. Pensé en todo lo que había callado, en lo que había cedido por amor, por paz. Pensé en la niña que fui,
en la esposa leal, en la madre que dio todo sin esperar nada, hasta que un día lo esperó todo y no recibió nada. Me llevé la mano al pecho, no por dolor, sino por decisión, porque ese momento marcó algo en mí, algo que ya no se podía deshacer. Ya no iba a seguir callando. Y justo cuando pensaba en irme, alguien se acercó. Una camarera, joven, con los ojos brillantes, me dijo en voz baja: ¿Usted es la mamá del novio? Asentí, sorprendida. Ella me sonrió y agregó: Pues déjeme decirle algo. Él no sería quien es sin usted. Yo lo sé. Trabajo en una de las empresas que fundó su esposo, y todos allá saben que usted fue la que sostuvo todo. Y en ese instante, supe que el silencio tenía testigos, que aunque me invisibilizaran, había verdad detrás de mí. Una verdad que muy pronto iba a salir a la luz. Volví a sentarme, pero ya no era la misma. Esa sonrisa de la camarera, honesta, sin interés, había encendido algo dentro de mí. Me di cuenta de que durante años había vivido minimizándome, bajando la cabeza, aceptando el silencio como precio por la paz. Pero esa paz era falsa, porque cuando una madre es invisibilizada por su propio hijo, lo que muere no es el vínculo, es la dignidad. Y yo ya no estaba dispuesta a sacrificarla. Miré nuevamente mi bolso, ese que me acompañaba desde hacía tantos años, y sentí que llevaba ahí no solo un testamento, sino una historia que merecía ser contada. Mientras el evento seguía, noté que mi hijo y su esposa parecían más atentos a los invitados influyentes que a sus propias raíces. Ella tenía ese aire de superioridad pulida, esa forma de hablar como si estuviera siempre evaluando a los demás. En un momento, vi cómo se acercaba a su madre, la abrazaba y reía con una ternura que nunca vi en su trato hacia mí. Yo que cargué con él en mi vientre, que lo cuidé con fiebre y hambre, ahora era solo una figura decorativa en su boda. Me ardió la garganta, pero me tragué las lágrimas, no porque no doliera, sino porque ya no quería que me vieran llorar. Fue entonces cuando decidí que no les iba a decir nada esa noche, nada sobre el testamento, nada sobre la fortuna, nada sobre lo que realmente tenían en sus manos y que estaban despreciando sin saberlo. Porque hay lecciones que solo se aprenden cuando se pierde algo, y ellos todavía no sabían lo que estaban a punto de perder. Me quedé hasta el final, sin hacer escándalos, sin interrumpir nada. Pero esa noche, cuando llegué a casa, tomé una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Empecé a preparar la transferencia de bienes a nombre de alguien más. Al día siguiente, fui a visitar al abogado de confianza que mi esposo y yo habíamos tenido durante décadas. Le mostré el documento, le expliqué lo ocurrido y le dije con toda la calma del mundo: quiero modificar una parte del testamento. Quiero crear un fondo, pero no para mi hijo. Quiero que esta herencia se use para ayudar a madres que lo dieron todo y fueron olvidadas. Quiero dejar un legado, no una recompensa. El abogado me miró en silencio. Sabía que mis palabras no venían de rencor, sino de una herida profunda, y también sabía que yo no iba a cambiar de opinión. Esa tarde firmé los documentos. No estaba quitándole a mi hijo nada que él hubiera ganado. Estaba retirándole lo que él dio por hecho. La vida no premia a quien olvida sus raíces, sino a quien las honra. Y mi hijo, lamentablemente, eligió borrar la mía. Me dolió, claro que sí. Ninguna madre quiere llegar a ese punto. Pero a veces el amor también necesita límites. Y yo por primera vez en años sentí que estaba honrándome a mí misma. Que no era solo la viuda de un hombre exitoso, ni la madre de un hombre ingrato. Era una mujer con historia, con fuerza y con voz. Pasaron unas semanas, no recibí ni una llamada, ni un mensaje. Me enteré por terceros que se habían ido de luna de miel a Europa, que todo fue lujoso, perfecto, ostentoso, y que la madre de la novia fue quien los despidió en el aeropuerto, con lágrimas de orgullo. Yo, en cambio, ni siquiera fui mencionada. Pero ya no me dolía igual, algo en mí se había endurecido, o tal vez, simplemente, se había despertado. Me senté en el jardín de mi casa, sola, con una taza de café y por primera vez en mucho tiempo
No me sentí menos por estar sola. Me sentí en paz. Y justo cuando pensé que esta historia había terminado, recibí una carta. Una hoja simple con letra temblorosa. Era de una mujer que había recibido ayuda del fondo que creé. Me decía que gracias a esa donación pudo escapar de una casa donde era maltratada y que ahora vive con su hija, trabajando, construyendo desde cero. Al final de la carta, escribió: «Usted no me conoce, pero cambió mi vida. Gracias por no quedarse callada». Y al leer eso, supe que había tomado la mejor decisión, porque aunque mi hijo nunca supiera la verdad completa, yo ya no necesitaba que él me viera. Ya me estaba viendo yo. La vida volvió a su ritmo habitual. Yo seguía siendo la misma mujer sencilla de siempre, caminando al mercado con mi bolso de tela, saludando a los vecinos, cuidando mis plantas. Pero por dentro, algo en mí había cambiado. Ya no era una madre esperando llamadas. Era una mujer que había dejado de pedir permiso para existir. Y lo más curioso fue que, al dejar de buscar el reconocimiento de mi hijo, empecé a recibirlo de otras partes. Mujeres que conocían mi historia, aunque no los detalles, me decían: «Qué fuerte es usted, señora». Y esa frase, tantas veces usada como consuelo, por primera vez me sonaba a verdad. Una tarde, caminando por el parque, me crucé con un antiguo amigo de mi esposo. Al saludarme me dijo: «Su hijo me comentó que usted no fue a despedirse en el aeropuerto. Estaba molesto. Decía que no se sintió apoyado por usted». Me quedé en silencio, no por no saber qué decir, sino porque ya no quería justificarme más. ¿Apoyo? ¿Acaso toda una vida de amor, sacrificio y presencia incondicional no contaba? A veces, cuando alguien está acostumbrado a que lo des todo sin límites, cualquier límite le parece abandono. Pero yo sabía que había hecho lo correcto. Poco tiempo después, comenzaron los rumores, que uno de los negocios de mi esposo había entrado en crisis, que la administración de mi hijo era débil, que necesitaban liquidez. Supe que estaban buscando inversores, socios, préstamos, pero nunca me llamaron. Tal vez por orgullo, tal vez porque aún creían que yo no tenía nada. Lo cierto es que el silencio que sembraron comenzaba a florecer en forma de consecuencias. Yo no me alegraba de sus dificultades, pero tampoco podía salvar a alguien que nunca me preguntó cómo estaba. Fue en ese contexto cuando, un día, sonó el timbre de mi casa. Al abrir, lo vi parado frente a mí, mi hijo, trajeado, con el rostro cansado y una sonrisa forzada. Me dijo: «Hola, mamá, ¿podemos hablar?». Lo dejé pasar. Se sentó en la sala como si hiciera años que no venía. Me miró en silencio y empezó a hablar de todo, menos de lo que importaba. Me habló de Europa, de la boda, del estrés del trabajo. Yo solo escuchaba. Hasta que finalmente soltó: «Estamos pasando por un momento difícil, un mal cálculo en la empresa. Quería saber si papá te dejó algo, por si puedes ayudarnos un poco». No fue la pregunta en sí lo que me dolió, fue el modo, como si fuera lógico, automático, como si yo no tuviera derecho a decidir. Lo miré y pregunté con suavidad: «¿Y por qué crees que me dejó algo?». Él titubeó. «Bueno, era su esposa. Seguro te dejó algo. Además, no tenemos a nadie más». Quise decir muchas cosas, pero me contuve. Le serví café, lo observé en silencio, y entonces respondí con una frase que lo descolocó. «Tu padre me dejó algo más valioso que el dinero. Me dejó la fuerza para saber cuándo decir que no». Él se quedó en silencio. Bajó la mirada, y yo supe que no esperaba eso, que tal vez pensó que solo por ser su madre yo iba a extenderle todo sin condiciones. Pero ese tiempo ya había pasado. La maternidad no es esclavitud, no es un contrato eterno de sacrificio unilateral. Mi hijo no estaba ahí por amor, ni por arrepentimiento. Estaba por necesidad. Y aunque me dolía admitirlo, a veces la verdad duele más que la ausencia. No lo eché, pero tampoco le ofrecí lo que no me pidió con respeto. Le dije que si necesitaba hablar, yo estaba ahí, pero que si venía a negociar afectos por cheques, se había equivocado de puerta. Se fue con el rostro duro, con la misma frialdad que un día me mostró en su boda. Y, aunque me dejó sola otra vez, esa soledad ya no me pesaba como antes. Esa noche dormí tranquila. No hubo lágrimas, ni remordimientos, solo una paz serena. Por primera vez, había puesto límites sin gritar, ni explicar, ni rogar. Al día siguiente, mientras barría el patio, pensé en todas las veces que lo vi como mi pequeño, indefenso,
necesitado de mi guía. Pero ahora ya no era un niño. Era un hombre que había olvidado quién estuvo ahí para sostenerlo cuando no tenía nada. Y aunque la sangre une, el respeto es lo que mantiene el amor vivo. Sin respeto, todo se deshace, incluso el vínculo más sagrado. Pasaron varios días sin noticias. Luego supe, por una vecina, que su esposa había tenido una fuerte discusión con él, que se sentía frustrada porque esperaban una herencia que no llegaba. Incluso mencionaron mi nombre, con desprecio. «La vieja se lo está guardando todo», dijo alguien. Me dolió, pero también me dio claridad. Yo no era parte de su familia, no como ellos entendían la palabra. Para ellos, yo era un recurso, una cuenta de ahorros con nombre y apellido. Y eso era más ofensivo que cualquier distancia. Fue entonces cuando decidí hacer algo más. No por venganza, sino por justicia. Llamé al abogado y le pedí que activara una nueva parte del fondo, becas y apoyo económico directo a mujeres mayores abandonadas por sus familias. No quería que ninguna se sintiera sola como yo me sentí. No quería que otra madre tuviera que elegir entre dignidad y afecto. Esa fue mi manera de honrar la maternidad, no desde el sacrificio ciego, sino desde el merecimiento. Porque ser madre no significa borrarse, significa amar sin perderse. El proyecto comenzó a crecer. Recibí cartas, llamadas, mensajes de agradecimiento. Mujeres que habían vivido en silencio por décadas ahora tenían respaldo. Algunas me decían, gracias por darnos valor cuando ya creíamos que no servíamos para nada. Y yo les respondía con lo único que tenía, presencia. Porque mi fortuna no estaba solo en números, sino en decisiones, en haber usado lo que tenía para sembrar donde de verdad nacía algo, y no donde solo esperaban recoger sin haber sembrado nunca. Un día, una periodista se interesó en el proyecto. Me buscó para hacer una entrevista. Al principio me negué, no quería exposición, pero ella insistió. Muchas mujeres necesitan escucharla. Su historia no solo inspira, también protege. Accedí, con una condición, que no se mencionara a mi hijo ni el monto exacto de la herencia. Esto no se trataba de dinero, se trataba de respeto. Demostrar que incluso cuando la familia te da la espalda, tú puedes seguir de pie. La entrevista se volvió viral. Medios locales comenzaron a hablar del fondo. Me llamaban la abuela silenciosa que cambió la vida de cientos sin decir una palabra. Irónicamente, empecé a recibir más atención de extraños que de mi propio hijo. Pero no me afectaba. Había descubierto algo mucho más valioso que su aprobación, la certeza de que lo que hacía tenía propósito, y eso me bastaba. Porque al final no era fama lo que buscaba, era dignidad para las que nunca fueron vistas. Unas semanas después, volví a ver a mi hijo. Esta vez no vino solo, traía a su esposa. Tocaron la puerta con nerviosismo. Cuando abrí, me miraron con un aire distinto. No supe si era arrepentimiento o simplemente necesidad. Ella habló primero. «Sabemos lo que hiciste. Lo vimos en la entrevista». Él agregó. «Queremos entender por qué no nos lo contaste antes». Y por primera vez los miré no como mi familia, sino como dos adultos frente a una mujer que ya no necesitaba aprobación. Y les respondí con firmeza. Porque ustedes nunca me preguntaron quién era realmente. El silencio tras mis palabras fue incómodo, pero necesario. Por primera vez, yo no suavicé el golpe, no adorné la verdad. La dije como era. Porque a veces los hijos crecen creyendo que sus madres son eternas sirvientas emocionales, que todo lo hacen por amor. Y sí, muchas veces lo hacemos por amor, pero eso no significa que no duela, que no canse, que no tenga límite. Ellos me miraban como si estuvieran viendo a otra mujer. Quizás sí. Tal vez esa versión de mí, más entera, más clara,
Nunca se las había mostrado por miedo a perderlos, pero entendí que ya los había perdido el día que me dejaron fuera sin siquiera preguntarme cómo me sentía. Mi nuera, que hasta ese momento había sido una figura altiva, bajó la mirada. Dijo en voz baja: «Pensamos que no querías participar, que preferías estar al margen». Y esa frase tan común, tan cómoda para justificar la indiferencia, me encendió por dentro. Respiré hondo y respondí con calma: «Yo siempre quise estar, pero ustedes nunca me abrieron un espacio real. Me invitaron por obligación, me acomodaron en la última mesa, me hicieron sentir como una molestia, y eso no se olvida». No lo dije llorando, lo dije con la paz de quien ya no espera nada, y por eso mismo lo dice todo. Mi hijo intentó disculparse. Habló de estrés, de malos entendidos, de cómo a veces uno actúa sin darse cuenta. Lo dejé hablar, porque necesitaba hacerlo y porque yo ya no tenía nada que discutir. Pero cuando terminó le dije algo que le dolió más que cualquier reclamo. No estoy enojada, estoy en paz. Solo que esa paz la construí sin ustedes. Y no sé si haya vuelta atrás. Vi cómo le temblaban las manos, cómo su esposa lo buscaba una salida, pero no había salida fácil, porque lo que se rompe con descuido no siempre se puede reparar con palabras. Le ofrecí té, como si nada hubiera pasado, porque aunque el corazón estuviera lleno de cicatrices, la educación no se perdía. Nos sentamos en el comedor, en silencio. Mi nuera miraba la casa con curiosidad, como si apenas descubriera los cuadros, las fotos, los libros. En algún momento murmuró: «No sabía que vivías así». Y me reí sin rencor. Claro que no sabía. Nunca se interesó. Nunca cruzó la puerta antes. Ahora todo le parecía misterioso, nuevo, casi digno de respeto. Pero yo no necesitaba su admiración. Solo quería que supiera que yo siempre estuve, incluso cuando ellos no miraban. Después de un rato me preguntaron sobre el fondo, sobre los papeles, sobre el dinero. No directamente, pero con rodeos. Yo lo noté enseguida, y en lugar de enojarme, sentí lástima, porque lo que buscaban no era conexión, sino acceso. Creían que con una visita y unas disculpas bastaba para borrar años de indiferencia. Y no, la vida no funciona así. El corazón tampoco. Les conté del fondo, sí, de cómo ayudaba a mujeres mayores, de cómo el legado de su padre estaba sirviendo para sanar a tantas. Pero lo hice con orgullo, no con intención de impresionar, porque yo no tenía nada que demostrar. Entonces mi hijo preguntó: «¿Y no pensaste en dejarnos algo también a nosotros?». Esa pregunta tan directa, tan cruda, me dolió, porque era ahí donde realmente se escondía la raíz de todo. No era el amor, ni el interés por mí, era el miedo a perder lo que creían seguro. Le respondí con honestidad: «Sí, lo pensé, muchas veces, pero también pensé en cuánto me dolió tenerlos cerca cuando más los necesitaba. Y entendí que el dinero puede unir, pero también puede mostrar quién solo está por interés». Bajó la cabeza, y supe que aunque no lo dijera, esa respuesta le había tocado algo adentro. Nos despedimos sin promesas, solo con una frase mía: «Las puertas no están cerradas, pero esta vez les tocará aprender a abrirlas». No dije más, no hacía falta, porque a veces lo más poderoso no es lo que se da, sino lo que se retiene con dignidad. Cerré la puerta, me senté en mi sillón favorito y respiré profundo, porque había enfrentado el momento que más temía y había salido más fuerte, más entera, más yo que nunca. Al día siguiente, recibí una llamada del abogado. Me dijo que, tras la entrevista pública, varios grupos de mujeres se habían organizado para formar redes de apoyo en diferentes ciudades, inspiradas por el fondo que habíamos creado. Yo me quedé en silencio unos segundos, no por sorpresa, sino por gratitud, porque en medio del abandono había logrado sembrar algo más fuerte que el reconocimiento de un hijo, una cadena de afecto real, sincero y sin intereses. Y eso, ese impacto silencioso, era más grande que cualquier reconciliación obligada o herencia compartida. Poco a poco comenzaron a llegar más cartas,
Una mujer me escribió desde una comunidad rural. Decía que su hijo le había quitado la casa y la había dejado en la calle. Con el fondo, pudo alquilar un cuartito y ahora vendía pan casero. Otra me agradeció porque su nieta, que cuida más sola, pudo entrar a la escuela gracias a la beca. Leí cada carta con el alma abierta, como si en cada una encontrara un pedazo de mí, porque todas esas mujeres eran yo en otro espejo. Pasaban los días y no volvía a saber de mi hijo, pero no me sentía vacía. En cambio, había algo dentro de mí que se estaba llenando. La certeza de que el amor verdadero no depende de un apellido ni de una sangre compartida, sino de cómo se sostiene a alguien cuando el mundo lo olvida. El respeto no se pide, se gana. Y aunque me dolía que mi hijo no hubiera aprendido eso antes, también entendía que cada quien llega a sus lecciones a su tiempo. Yo solo esperaba que no fuera demasiado tarde para él. Un domingo por la tarde me detuve frente al retrato de mi esposo, el que estaba en la sala desde que él murió. Lo miré y sonreí. Lo hice bien, amor, le dije en voz baja. No como todos esperaban, pero como sentí que debía. Porque incluso sin él, me sentía acompañada. Él había confiado en mí hasta el final. Me había dejado todo, no por capricho, sino porque sabía que yo iba a saber usarlo con sentido. Y no me equivoqué. Cada decisión tomada no fue desde el enojo, sino desde el amor. Amor propio esta vez. Esa noche recibí un mensaje inesperado. Era de mi nuera. Un mensaje simple, sin emoticones ni adornos. Decía: quiero pedirte perdón. Sé que no fui justa contigo. No esperaba nada de ti y, sin embargo, lo hiciste todo. Lo leí varias veces. Me sorprendió. No porque esperara que cambiara de actitud, sino porque, por primera vez, sentí que me veía como algo más que una sombra. Le respondí con amabilidad, no con entusiasmo desmedido, pero sí con la apertura de quien ya no guarda rencor. Porque perdonar no siempre es olvidar. A veces es recordar sin dolor. Después de eso mi hijo volvió a llamarme. Esta vez no me pidió nada, solo me dijo: mamá, me equivoqué. Pensé que estaría siempre, que no hacía falta decirlo. Pero ahora sé que sí. Su voz temblaba, y la mía también. No dije grandes frases, solo le respondí: nunca es tarde para empezar de nuevo. Pero lo que se rompe, se construye de a poco. Si estás dispuesto, aquí estoy. Y él dijo: sí, estoy dispuesto. Colgamos. No con la alegría de una película feliz, pero sí con el alivio de quien reconoce el valor de lo que casi pierde. Esa noche dormí profundamente, no porque todo se hubiera resuelto, sino porque ya no tenía miedo de decir lo que sentía, porque había puesto límites, había sembrado dignidad y había transformado mi dolor en ayuda para otras. Si mi hijo quería volver, tendría que caminar el camino del respeto. Y si no lo hacía, yo ya sabía seguir sola, pero algo dentro de mí me decía que esta vez él sí había empezado a mirar distinto. El tiempo empezó a hacer lo suyo, sin prisa, pero con constancia. Mi hijo volvió a visitarme un par de veces. Ya no venía con ese aire de superioridad ni con prisas disfrazadas de compromisos. Venía más tranquilo, más observador, como quien ya no da por hecho las puertas abiertas. Hablábamos poco, pero cada palabra tenía peso. A veces solo nos sentábamos a tomar café en silencio, mirando el jardín, y aunque al principio ese silencio dolía, poco a poco comenzó a sanar, porque ya no era una ausencia disfrazada de compañía, era presencia real, aunque aún torpe. Un día trajo una bolsa con galletas que él mismo había hecho. Se rió al decirlo, como si fuera un chiste. No me salieron muy bien, pero quería intentar. Y aunque sabían más a harina que a cariño, las recibí como si fueran un manjar, porque más allá del sabor, significaban algo. El primer esfuerzo sincero. Eso, que tantos años esperé en silencio, comenzaba a llegar. No como una explosión, sino como una semilla que se atrevía a salir.
tímida después de una tormenta larga. Mi nuera también apareció de nuevo, esta vez con un gesto inesperado. Me trajo una carta escrita a mano. En ella contaba que había perdido a su madre siendo joven y que siempre sintió una distancia con las figuras maternas. Decía que me juzgó por lo poco que sabía de mí y que cuando vio la entrevista se sintió avergonzada. Pensé que eras una señora más, no una mujer con tanto que contar. Esas palabras me sacudieron, no por la culpa que implicaban, sino por la humildad de reconocerlas. A veces el respeto no nace del cariño, sino del asombro. Y a partir de ahí se construye. No respondí de inmediato, pero más tarde le dejé un mensaje de voz corto. Todos venimos con vacíos. Lo importante es no dejarlos crecer. Ella contestó con un gracias, que por primera vez me pareció sincero. Comenzamos de a poco a conversar más seguido. No hablábamos de dinero ni de herencias. Hablábamos de cocina, de libros, de nuestras diferencias. Y yo supe que ahí, en esas pequeñas conversaciones, se escondía la posibilidad de una nueva historia. Pero también fui clara conmigo misma. Una disculpa no borra una herida, y un gesto amable no recompone décadas. El perdón, sí, lo había dado, pero la confianza, esa se gana con tiempo. No quise volver a abrirles todo. No quise actuar como si nada hubiera pasado, porque el verdadero amor también pone barreras sanas. Y esa fue mi mayor lección. Uno puede amar profundamente y aún así elegir cuidarse. Las mujeres del fondo que había creado me seguían escribiendo. Muchas me pedían consejos, me compartían recetas, me contaban sus días. A veces sentía que tenía más hijas simbólicas que una madre con 10 hijos. Y en cada una encontraba un eco de mí. Una mujer que dio, que esperó, que cayó, y que un día se cansó. Les hablaba con ternura, pero también con firmeza, porque si algo había aprendido, era que la compasión no está en decirles lo que quieren oír, sino lo que merecen entender, que una mujer vale, incluso cuando nadie más lo ve. Un domingo, una de esas mujeres viajó de otra ciudad solo para conocerme. Me trajo un mantel bordado por ella misma. Cuando me lo entregó, dijo con lágrimas en los ojos: «Usted me devolvió el orgullo de ser madre, aunque mis hijos ya no me hablen». La abracé con fuerza, porque ahí en ese gesto comprendí que mi historia había trascendido. Ya no se trataba de mi hijo, ni de su boda, ni de una herencia escondida. Se trataba de todas nosotras, las invisibles, las descartadas, las que fuimos útiles hasta que dejamos de servir, y que ahora habíamos aprendido a decir basta. Esa tarde, después de despedir a aquella mujer que viajó tantos kilómetros solo para darme un abrazo, me quedé sentada mirando el mantel bordado. Lo extendí sobre la mesa y lo toqué como quien acaricia algo sagrado. No era solo un pedazo de tela, era un símbolo, un homenaje, una manera silenciosa de decirme: te veo, te valoro. Y me di cuenta de que a veces las retribuciones más puras no vienen de la sangre, sino del alma, porque hay vínculos que no necesitan apellidos para ser verdaderos. Hay lazos que se tejen con dolor compartido, no con fotografías familiares. Ese mismo día, sin buscarlo, encontré una vieja caja con cartas de mi esposo. Algunas las conocía, otras no las recordaba. En una de ellas, escrita años antes de morir, me decía: si algún día te sientes sola, recuerda esto. Todo lo que tengo te pertenece, porque tú lo hiciste posible. No dejes que nadie te haga sentir menos. Y si alguien olvida tu valor, no lo grites, vívelo. Leí esa carta varias veces. Era como si me hablara desde el otro lado.
como si me recordara que la dignidad no se mendiga, se honra. Pasaron unos días más y mi hijo volvió, esta vez solo. Venía con una caja entre las manos. Al abrirla, vi álbumes de fotos. Fotos de él cuando era niño, de mi esposo, de los tres en el campo, en Navidades, cumpleaños, momentos que parecían olvidados. Me dijo, quiero que recordemos esto, mamá, porque me perdí en otras cosas y olvidé de dónde vengo. No lloré, pero sentí que algo en mí se ablandaba, porque no venía a pedirme nada. Venía a traer algo. Y aunque fuera tarde, todavía era a tiempo. Esa noche cenamos juntos, sin hablar de pasado ni de errores, solo compartiendo, riendo, cocinando algo sencillo como cuando era niño. Y supe que tal vez, solo tal vez, el hijo que crié estaba volviendo. Ya no por dinero, ya no por obligación, sino por convicción. Porque el corazón, aunque herido, sabe regresar a casa si se le da la oportunidad. Y yo no le había cerrado la puerta, solo le pedí que aprendiera a tocarla con respeto. Las semanas pasaron y él comenzó a colaborar en el fondo. Me propuso ayudar desde la parte técnica, desde la gestión. Quería conocer las historias de las mujeres que yo ayudaba. Al principio dudé. No sabía si su interés era genuino, pero pronto me demostró que sí. Escuchaba, preguntaba. No intervenía con arrogancia, sino con humildad. Y en una de esas reuniones, frente a varias de esas mujeres, me tomó la mano y dijo, mi madre no solo me dio la vida, me está enseñando a vivirla. Y ahí sí lloré, porque esa frase valía más que cualquier herencia. A partir de ese momento algo comenzó a sanar en serio. No era una reconciliación de novela, era una reconstrucción lenta, real, imperfecta, como debe ser cuando el daño fue grande. No olvidé lo que dolió, pero tampoco me quedé atrapada en el dolor. Elegí caminar hacia adelante, con la frente en alto, no como una víctima que perdona, sino como una mujer que decide, que elige a quién abrirle su historia, y esta vez parecía que él estaba dispuesto a ganarse su lugar, no a exigirlo. A veces me preguntan si le dejé algo de la herencia, y la respuesta es, le dejé el ejemplo. El resto aún está por decidirse, porque lo más importante que puedo heredarle no son bienes, sino valores. Y si los cultiva, quizás un día se gane también lo otro. Pero por ahora me basta con verlo llegar sin exigir, con verlo escuchar, con saber que lo que comenzó como una herida, hoy se transforma en una posibilidad. Porque a veces, cuando el corazón madura, entiende tarde, pero entiende. Habían pasado ya varios meses desde aquella boda que, sin saberlo, marcó un antes y un después. Hoy, cuando camino por la casa y todo me resulta tan distinto, no es porque los muebles hayan cambiado, sino porque yo cambié. Las heridas ya no duelen igual, pero siguen allí, como cicatrices que me recuerdan lo que fui capaz de soportar y también de superar. Ahora, cuando mi hijo llega los domingos, trae el pan bajo el brazo y su sonrisa un poco menos tensa. Ya no es aquel joven distante. Se ha convertido en un hombre que empieza a entender que su madre no es un recurso, es una historia. Lo observo con atención cuando se sienta en mi cocina, cuando se ofrece a lavar los platos o me pregunta cómo estoy sin apuro. Esos detalles que antes parecían insignificantes, hoy son inmensos, porque no se trata de lo que trae, sino de cómo llega. Ya no viene a reclamar ni a excusar, viene a compartir, a escuchar, y a veces también a quedarse en silencio. Ese silencio que antes nos separaba, hoy nos une, porque ya no es incomodidad, es compañía, y eso, después de tanto, me sabe a esperanza. Una tarde se sentó conmigo en el jardín, y sin que yo le preguntara nada, me contó que había renunciado a un puesto importante en la empresa. Dijo que necesitaba tiempo para reencontrarse, para trabajar en algo que lo hiciera sentir útil de verdad.
Me habló de una idea que tenía para crear un programa de talleres para hombres jóvenes que habían perdido la conexión con sus madres. Me miró y dijo: creo que muchos como yo se pierden, porque no saben mirar hacia atrás con gratitud. Y al escuchar eso, no pude evitar pensar en cuánto tuvo que dolerle para llegar ahí. No le aplaudí, no le dije que estaba orgullosa, solo le puse una mano en el hombro y le dije: hazlo bien. Porque ahora entendía que mi rol no era premiar cada paso, sino acompañar su camino con firmeza. Si algo había aprendido en este proceso, era que el verdadero amor de madre no siempre protege, a veces también confronta. Y eso, aunque parezca duro, es una forma de respeto profundo. Ya no quería que me viera como una sombra que siempre lo cubre, sino como una raíz que lo sostiene, aunque no se vea. Un día, organizamos una comida en casa con algunas mujeres del fondo. Él se ofreció a cocinar. Nada elaborado, solo arroz con verduras y ensalada. Pero puso todo su empeño, y ellas lo miraban con una mezcla de sorpresa y ternura. Una de ellas, de nombre Rosario, le dijo con humor: mira qué suerte la tuya, tener una madre así y recién ahora darte cuenta. Todos rieron, incluso él. Y aunque su sonrisa fue tímida, no se molestó. Asintió y respondió: a veces uno necesita perder algo para entender su valor. Y al escuchar eso, no pude evitar pensar en cuánto tuvo que dolerle para llegar ahí. No le aplaudí, no le dije que estaba orgullosa. Solo le puse una mano en el hombro y le dije: hazlo bien. Porque ahora entendía que mi rol no era premiar cada paso, sino acompañar su camino con firmeza. Si algo había aprendido en este proceso, era que el verdadero amor de madre no siempre protege, a veces también confronta. Y eso, aunque parezca duro, es una forma de respeto profundo. Ya no quería que me viera como una sombra que siempre lo cubre, sino como una raíz que lo sostiene, aunque no se vea. Un día, organizamos una comida en casa con algunas mujeres del fondo. Él se ofreció a cocinar. Nada elaborado, solo arroz con verduras y ensalada. Pero puso todo su empeño. Y ellas lo miraban con una mezcla de sorpresa y ternura. Una de ellas, de nombre Rosario, le dijo con humor: mira qué suerte la tuya, tener una madre así y recién ahora darte cuenta. Todos rieron, incluso él. Y aunque su sonrisa fue tímida, no se molestó. Asintió y respondió: a veces uno necesita perder algo para entender su valor. Y en ese instante, sentí que el hijo que siempre esperé, por fin estaba ahí. Después de la comida, nos quedamos solos en la cocina. Lavábamos los platos juntos, como si toda la historia fuera distinta. Me miró y sin rodeos me dijo: mamá, ¿alguna vez pensaste en dejarme fuera del testamento por completo? Le respondí con honestidad: sí, pero no por venganza, sino porque creí que no te importaría, que ni siquiera lo notarías. Se quedó callado. Y luego me abrazó. No dijo nada más, pero ese abrazo fue una respuesta más clara que cualquier palabra, porque venía desde un lugar real, herido, humilde, un lugar al que nunca antes se había atrevido a ir. En la noche, mientras cerraba las ventanas y apagaba las luces, me sentí distinta, más ligera. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque ya no cargaba con el deseo de ser vista o entendida. Ahora me bastaba con saber quién soy, y si él, mi hijo, quería volver a formar parte de mi vida, lo haría caminando, no exigiendo. Tal vez no heredara los millones de en forma inmediata, pero si seguía por ese camino, estaba heredando algo más, mi confianza. Y esa cuesta mucho más que cualquier fortuna. A los pocos días me invitaron a dar una pequeña charla en un centro comunitario donde apoyaban a mujeres mayores. No era algo que yo buscara, pero acepté. Pensé que si mi historia podía servir para abrirle los ojos a otra, entonces valía la pena. Al llegar,
Me esperaban con sillas de plástico y una pizarra blanca, todo muy sencillo, pero lleno de amor. Me senté frente a mujeres con arrugas en el rostro, pero luz en los ojos. Y cuando hablé, no lo hice como una abuela millonaria, ni como una madre traicionada. Lo hice como una mujer que aprendió a respetarse, incluso cuando la familia no lo hacía. Entre las asistentes había una señora que no hablaba mucho, pero cuando terminó la charla se me acercó y me susurró al oído: «Yo también fui olvidada, pero ahora sé que no estoy sola». Me abrazó con fuerza y en ese instante supe que todo lo vivido, incluso lo más doloroso, tenía un propósito, porque transformar el dolor en fortaleza no es un acto de magia, es una elección, una que tomamos cada mañana, al decidir no quedarnos calladas, al seguir de pie aunque el alma pese. Y en ese abrazo sentí que mi historia ya no era mía, era de todas. Esa misma noche, mi hijo me llamó. Me preguntó cómo había ido la charla. Le conté. Me escuchó en silencio, con respeto. Al final me dijo: «Nunca me imaginé todo lo que cargabas, y yo pensando que sabías poco de la vida». Sonreí, porque ahora sabía que el reconocimiento no se exige, se gana. Y aunque llegó tarde, estaba llegando. Él estaba aprendiendo a mirar con otros ojos, y yo estaba aprendiendo a recibir sin miedo, no para sentirme necesitada, sino valorada, que es muy distinto. Los días siguieron su curso. Una tarde cualquiera, mientras arreglaba el jardín, vi a mi hijo llegar con un regalo. Era un cuaderno de cuero. Me dijo que quería que escribiera ahí mis recuerdos, mis pensamientos, mis recetas, lo que yo quisiera. «Quiero tener algo tuyo más allá de lo material», me dijo, y me tocó el alma, porque por fin entendía que mi verdadero legado no estaba en lo que podía dejarle, sino en lo que ya le había dado sin darme cuenta. Mi ejemplo, mi historia, mi fuerza. Empecé a escribir en ese cuaderno cada noche. A veces contaba anécdotas de cuando él era niño, otras reflexiones sobre la vida, sobre la soledad, sobre la dignidad. No para que me entendiera, sino para que si algún día se perdiera otra vez, tuviera un mapa que lo guiara. Ese cuaderno se convirtió en mi manera de hablarle sin esperar respuesta, de dejarle algo más profundo que una cuenta bancaria. Mi verdad escrita con tinta y corazón. Un fin de semana vino con su esposa. Esta vez ella me trajo flores y una carta. En ella me hablaba de su infancia, de sus propios vacíos, de cuánto le costaba confiar en las mujeres mayores. Me pidió perdón, de verdad. Y yo, aunque no borré todo lo vivido, le tendí la mano. No para empezar de cero, pero sí para construir algo nuevo, sin rencores, porque aprendí que a veces no se trata de volver al pasado, sino de elegir un presente distinto. Esa noche, mientras cerraba el cuaderno, escribí una frase: «La mayor riqueza que tengo no se mide en pesos ni en propiedades. Es saber que hoy, por fin, puedo dormir tranquila, sin deberle nada a nadie, ni siquiera a mi pasado». Y al escribirla, me sentí libre. No porque todo fuera perfecto, sino porque por fin entendía que mi valor no dependía de lo que los demás vieran en mí, sino de lo que yo, ahora, veía en mí misma. Era extraño, pero reconfortante sentir que todo se había acomodado de una manera que nunca imaginé. No era el final perfecto de una película donde todos se abrazan y olvidan el dolor. No, era algo más real, más humano, como un jarrón roto que en lugar de ocultarse, se exhibe con las grietas doradas del kintsugi japonés. Porque así me sentía yo, no intacta, pero sí valiosa, no ilesa, pero sí completa. Había aprendido a caminar con lo que dolía, y aún así avanzar. A veces me sentaba sola en la sala, y recordaba aquellos días de la boda, el silencio de mi hijo, la ausencia de mi nombre en las invitaciones, el rincón donde me sentaron para que no molestara, y me preguntaba cómo había sido capaz de no gritar, de no llorar delante de todos. Ahora lo entiendo. Fue la dignidad la que me sostuvo,
como una columna invisible. Duele que te ignoren, pero duele más no tener el valor de hacerte respetar. Y yo, con todo y mi corazón roto, había elegido respetarme. Una mañana me encontré con una vecina que había estado en aquella boda. Me miró con sorpresa y dijo: «Nunca pensé que ibas a salir tan fuerte de todo eso. Cualquiera en tu lugar se habría rendido». Le sonreí y respondí: «Es que me rendí muchas veces, pero en silencio. Solo que un día entendí que rendirse no es lo mismo que desaparecer». Y en ese momento vi en sus ojos una admiración que no esperaba, porque a veces la gente necesita verte caer para después entender que puedes volar. Mi hijo, ahora más cercano, empezó a traer a su hija pequeña, mi nieta. La primera vez que cruzó la puerta, se quedó mirando todo con ojos curiosos. Se detuvo frente a las fotos antiguas y preguntó: «¿Esa eras tú, abuela?». Sentí que algo dentro de mí se abría. Le conté historias, le mostré mi jardín, le enseñé a amasar pan y, sin buscarlo, encontré en ella una segunda oportunidad. No de volver atrás, sino de sembrar desde el principio algo diferente. La niña empezó a querer venir cada fin de semana. Me dibujaba corazones, me decía que mi casa olía a dulces y cuentos, y me pedía que le contara historias de cuando los adultos eran niños. Y yo lo hacía, no solo para entretenerla, sino para dejarle, sin que lo notara, las semillas del respeto, del amor verdadero, del valor de los vínculos. Porque entendí que si no pude enseñar todo eso antes, ahora sí podía hacerlo con otra generación. Mi hijo veía esos momentos con una mezcla de ternura y culpa. A veces se quedaba en la puerta, en silencio, mirando cómo jugábamos. Me dijo un día: «Me da rabia no haber visto todo esto antes. Me da vergüenza». Yo lo miré con calma y le respondí: «La vergüenza solo sirve si se transforma. De lo contrario, se convierte en castigo». Y fue ahí que entendí que yo ya no quería castigar a nadie, solo quería vivir en paz. Empecé a organizar en mi casa pequeños encuentros con mujeres del fondo, otras abuelas, madres solas, viudas que habían sido olvidadas por sus hijos. Venían, comíamos, nos reíamos, tejíamos, cantábamos. A veces hablábamos del pasado, otras simplemente del presente. Y muchas me decían: «¿Cómo hiciste para convertir el abandono en algo tan bello?». Yo no sabía qué responder, pero por dentro sentía que quizás el secreto había sido nunca rendirme del todo. Una de esas tardes, mientras todas reíamos en el patio, una de las mujeres, Lucía, una jubilada que vivía sola desde hacía años, me dijo algo que me marcó profundamente. «Lo que más me gusta de venir aquí no es la comida ni las charlas, es que nadie me trata como si ya estuviera de sobra». Y esa frase me atravesó como un rayo silencioso, porque al final eso es lo que muchas sentimos en silencio, que nos volvemos invisibles cuando ya no somos útiles, cuando no damos dinero, ni cargamos nietos, ni cocinamos por obligación. Pero nadie está de sobra cuando aún tiene una historia que contar. Fue entonces que decidí transformar mi casa en algo más, ya no solo un hogar para mi familia, sino un refugio, un lugar donde las que se sienten olvidadas puedan reencontrarse. Puse en marcha una pequeña red, las valientes del silencio, la llamamos. Mujeres mayores, ignoradas, excluidas, que ahora se abrazaban en círculo, se escuchaban, se levantaban entre sí, y mientras veía cómo ese grupo crecía, entendí que ese era mi propósito, que la riqueza que había heredado no era solo para mí, era un puente, una respuesta, un eco para todas las que creyeron que ya no valían. Mi hijo comenzó a participar más activamente, al principio tímido, sin saber cómo moverse entre tantas mujeres que hablaban fuerte y reían más fuerte aún.
Pero después les traía cosas del mercado, las ayudaba con trámites, incluso se quedaba a escuchar sus historias. Un día una de ellas le dijo en tono burlón: «¿Y tú también la dejaste sola en la boda?». Él bajó la mirada y respondió: «Sí, y todavía me lo estoy perdonando». No fue una escena de redención, fue real, dolorosa, pero verdadera. Y la verdad, aunque duela, siempre sana. Pasaban los meses y todo se iba acomodando en su lugar. Mi nieta ya me decía mi abuela favorita sin titubear. Mi nuera me pedía recetas por teléfono y mi hijo, por primera vez, empezó a escribir también en el cuaderno de cuero que me regaló. No lo hacía para que yo lo leyera, sino para dejarme algo también. Un día me dijo: «Quiero que cuando no esté, tengas mis palabras contigo, como tú hiciste conmigo». Y eso para mí fue más valioso que cualquier firma en un documento legal, porque las palabras sinceras heredan algo que el dinero nunca podrá. Y aunque todo parecía calmarse, yo no olvidaba quién era, ni lo que viví. Seguía firme en mi decisión de que el testamento no era un premio automático por llevar mi sangre. Mis bienes estarían destinados a quienes entendieran el verdadero valor del respeto, del cuidado, de la presencia. Y si mi hijo seguía por ese camino, bienvenido. Pero si un día se desviaba, también sabía que yo no iba a negociar mi paz interior, porque esa paz me había costado demasiado como para regalarla por compasión. Una noche me senté con él y le dije con voz serena: «Te quiero, hijo, y ahora sí siento que te tengo cerca, pero quiero que sepas que si un día me voy, no te dejaré todo lo que poseo, solo te dejaré lo que lograste ganarte con dignidad, y eso, créeme, será más valioso que cualquier otra cosa». Él no se defendió, solo me miró, se acercó y me dio un beso en la frente, y yo supe que por fin había entendido. Cerré los ojos esa noche con el alma en calma. Por primera vez en mucho tiempo no tenía nada pendiente, ni rencores, ni palabras que me guardara. Había dicho todo, había hecho todo, y si el mañana llegaba o no, yo ya había dejado un legado real, no de casas, ni cuentas, ni joyas, sino de amor firme, de perdón con condiciones, de presencia silenciosa, porque al final esa es la herencia que más transforma, la que se da con el alma y no con la culpa. El calendario avanzaba con una calma que no conocía desde hace años. Ya no vivía contando los días para recibir una llamada, ni los minutos para que alguien me preguntara cómo me sentía. Vivía en presente, con el jardín floreciendo sin permiso, con las risas de mi nieta cruzando la casa y con ese cuaderno de cuero que se había convertido en testigo silencioso de nuestra reconstrucción. Cada página escrita era una victoria, mía, suya, nuestra, porque en esas letras, aunque no hablábamos directamente de la herencia, estaba claro que el verdadero legado era el vínculo recobrado. Una mañana, mientras organizaba una reunión con el grupo de mujeres, mi hijo me dijo que quería hablar en el encuentro. Me sorprendió, pero acepté. Ese día, frente a más de 20 mujeres que ya lo conocían de a poco, se puso de pie, temblando un poco, y habló. Soy hijo de una mujer que supo amar, incluso cuando no la veíamos, y por años confundí el silencio de mi madre con debilidad. Hoy sé que ese silencio era fuerza contenida. Hubo un aplauso que no vino de las palmas, sino de las miradas. Todas sabíamos lo que esas palabras significaban. Después de eso, las mujeres comenzaron a compartir también. Una contó que su hijo le hablaba solo cuando necesitaba dinero, otra que no había sido invitada al bautizo de su nieto, y otra más que vivía en un cuarto prestado porque su familia había vendido su casa sin avisarle. Las historias se acumulaban como piedras, pesadas, duras, reales. Pero en ese círculo, por primera vez, nadie las juzgaba. Nos mirábamos como quien ve en la otra el reflejo de lo que pudo ser o fue. Y en ese compartir nació algo nuevo, la dignidad recuperada. Mi hijo me miró desde su silla, con los ojos humedecidos. Al terminar la reunión, se me acercó y me dijo: «Quiero usar parte de lo que heredé de papá para fortalecer este espacio, pero no quiero manejarlo yo. Quiero que lo administres tú y que decidas cómo usar cada peso». Yo lo miré en silencio unos segundos.
Ya no me emocionaban las propuestas repentinas. Quería ver constancia, profundidad. Les respondí, eso es un buen gesto, pero lo que importa no es solo el dinero, sino la continuidad, el respeto diario, el compromiso sin cámaras. Y él, por primera vez, entendió que no bastaba con querer hacer el bien, había que sostenerlo. En los días siguientes, muchas mujeres del grupo empezaron a venir no solo por compañía, sino para ofrecer ayuda. Una sabía de costura, otra de cocina, otra de redes sociales. Juntas armamos pequeños talleres para generar ingresos, para fortalecer la autoestima, para enseñar derechos básicos. Y el fondo que antes era solo una ayuda puntual, ahora era una estructura viva, un faro. Y ver a mi hijo involucrado en eso, desde el servicio y no desde el control, fue como verlo renacer en una versión que nunca antes conocí. Mientras tanto, mi nieta seguía viniendo cada semana. Le gustaba escuchar las historias del grupo, jugar con las otras abuelas, hacer galletas con nosotras. A veces, mientras moldeaba la masa, me decía, ¿sabes qué, abuela? Cuando sea grande quiero ser como tú, una señora que ayuda y escribe en cuadernos. Y yo me reía con ternura, pero también con un nudo en la garganta, porque si ella, con su inocencia, ya entendía lo que yo representaba, entonces algo estaba saliendo bien, porque el verdadero cambio se siembra en las generaciones que vienen. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, anoté una frase que me brotó sin pensar. El abandono puede doler toda la vida, pero cuando aprendes a llenarte por dentro, ya no dependes de nadie para sentirte viva. Y al cerrar la libreta, supe que esa sería la frase con la que abriríamos el programa de talleres. No para contar mi historia como víctima, sino para inspirar a otras a contar la suya con orgullo. Porque cuando una mujer se alza, no solo se salva a ella, salva a todas las que vienen detrás. Pasaron los meses y cada reunión con el grupo de mujeres se volvió una celebración. Algunas traían pasteles, otras canciones, otras simplemente sus lágrimas, porque llorar allí ya no era signo de debilidad, era parte de sanar. Mi casa, que antes fue refugio para mi soledad, se había convertido en un espacio de reconstrucción colectiva, y yo, sin buscarlo, me había vuelto algo parecido a una guía. No porque lo supiera todo, sino porque había sobrevivido a lo suficiente como para hablar con verdad. Mi hijo, por su parte, se mantenía firme. No faltaba a ningún encuentro, ayudaba sin intervenir, escuchaba más de lo que hablaba. Ya no me preguntaba por la herencia ni por el dinero. Su interés era otro, el de formar parte de algo genuino. Un día me confesó que había comenzado a ver a mi madre como una mujer, no solo como la mamá que debía estar disponible. Me dijo, es raro pensar en ti como alguien con historia propia, con sueños, con dolores que yo nunca imaginé. Me siento tonto por no haberte mirado antes. Le respondí con una sonrisa suave. Nunca es tarde cuando se mira con los ojos correctos. Mi nuera también fue cambiando. A su manera, empezó a integrarse al grupo, trayendo pasteles, ayudando con decoraciones, compartiendo tímidamente sus propios miedos. Un día me abrazó al irse y me dijo, «Gracias por no cerrar la puerta cuando más me lo merecía». Yo no respondí, solo la abracé, porque aprendí que no todo merece una respuesta hablada. A veces el silencio es la forma más alta de aceptación. Y mientras mi hijo y su familia recuperaban algo que nunca debieron perder, yo me reencontraba conmigo misma. Empecé a caminar más por las tardes, a leer con calma, a dormir sin el peso de rencores escondidos. No necesitaba una disculpa diaria para seguir adelante. Lo que necesitaba era sentirme en paz. Y lo estaba. Porque todo lo que antes me rompía, ahora me enseñaba. Y aunque no tenía certeza de cuánto tiempo me quedaba, sí sabía que cada día vivido así, en plenitud, valía más que cualquier riqueza que pudiera dejar. Un canal local de televisión se enteró del grupo y pidió hacer un pequeño reportaje. Dudé, pero acepté, como una condición. Que hablaran con las mujeres, no solo conmigo. Quería que el foco estuviera en ellas, en sus luchas, en sus resiliencias.
El programa salió un domingo por la noche, y al día siguiente, mi teléfono no dejó de sonar. Mujeres de todo el país querían saber cómo unirse, querían contar sus historias, ser parte de algo que les devolviera voz y valor. Fue entonces que mi hijo me dijo, ¿te das cuenta? Todo esto nació porque un día decidiste no quedarte callada cuando te sentaste sola en una boda. Me quedé pensando. Nunca imaginé que aquel rincón donde me sentí humillada se convertiría en la semilla de algo tan grande. Pero así es la vida. A veces el dolor es el precio de una revolución silenciosa. Y yo, sin quererlo, la había comenzado. Esa noche escribí una última frase en mi cuaderno. No me arrepiento de haber amado tanto, aunque me doliera, porque amar me salvó de convertirme en lo que el abandono quiso que fuera. Cerré el cuaderno, lo guardé en mi mesita de noche y respiré hondo. Ya no tenía miedo de que mi hijo supiera lo que valía, porque ahora lo sabía y lo respetaba. Aunque el dinero llegó después, el verdadero tesoro era haberme encontrado a mí misma primero. El día que decidí actualizar mi testamento, no lo hice con rabia ni como castigo. Lo hice con claridad. Me senté con mi abogado, respiré profundo y le dije, quiero que mi legado refleje quién soy, no solo lo que tengo. Revisamos cada cláusula, cada detalle, cada línea. Y esta vez, no fue una herencia automática basada en apellidos. Fue una decisión pensada, firme, justa. Porque entendí que darlo todo por igual no siempre es lo correcto. Cuando no todos estuvieron cuando más los necesitabas. En mi Nuevo Testamento, asigné una parte significativa al proyecto de las valientes del silencio. A esas mujeres que, como yo, supieron levantarse en medio del abandono. Dejé estipulado que el fondo seguiría funcionando mucho después de mi partida, porque yo no quería que mi historia terminara en una tumba. Quería que continuara en cada mujer que aprendiera a decir, ya no me callo más. Eso era lo más valioso que podía dejar. Por supuesto, incluía a mi hijo, pero no como el heredero principal de mis bienes, sino como el custodio emocional de mi legado. Le dejé la casa, pero solo si se comprometía a mantener el espacio abierto para el grupo. Le dejé acceso a cuentas, pero con condiciones claras. Cada peso debía tener un propósito. No porque desconfiara, sino porque confiar no significa regalar. Significa cuidar lo que una construyó con tanto esfuerzo. Cuando terminé de firmar, me sentí ligera. No porque cerrara un ciclo, sino porque lo abría con dignidad. Mi abogado me miró con respeto y me dijo, nunca vi un testamento tan lleno de sentido. Le respondí con una sonrisa, es que no es un testamento, es mi voz, escrita para cuando ya no esté. Y en el fondo lo sabía. El día que mi hijo leyera esas páginas, no solo encontraría cifras, encontraría mi alma, entera. Ese mismo día, mi hijo llegó a casa con una caja de madera. Dentro, guardaba las primeras cartas que me escribió de niño, dibujos, tarjetas del colegio. Me las entregó y dijo, no quiero que esto se pierda, esto también es parte de lo que me diste. Abrí cada carta con manos temblorosas, y entre lágrimas le respondí, ¿y tú? Sin saberlo, me enseñaste a ser fuerte. Porque, aunque me falló, también me hizo descubrir la versión más poderosa de mí. Y eso, al final, también fue un regalo. Mi nieta seguía creciendo entre talleres, meriendas y libros. Ya no solo me pedía cuentos, ahora escribía los suyos. Un día trajo uno titulado La abuela que se volvió heroína. Y al leerlo, supe que aunque mi historia había comenzado en el dolor, ahora florecía en la memoria de alguien que me miraba sin juicio, solo con amor. Y eso era todo lo que siempre quise.
Había noches en que salía al jardín con una taza de té y me sentaba bajo las estrellas. Pensaba en mi esposo, en lo que él dejó, en lo que juntos habíamos construido, y le decía en silencio, gracias por confiar en mí, incluso cuando yo dudaba. Porque ese respaldo silencioso fue lo que me permitió transformarlo todo. Él dejó el dinero, yo lo convertí en propósito, y hoy eso era lo único que importaba. Un domingo por la tarde hicimos una gran reunión en el patio de casa. Había mesas largas, comida sencilla, música suave y muchas sonrisas. Vinieron las mujeres del grupo, vecinos, algunos curiosos y, por supuesto, mi hijo con su familia. Esa tarde no celebrábamos un cumpleaños, ni un aniversario. Celebrábamos la vida, la recuperación, la reconstrucción. Lo que nació de la herida pero floreció con amor. Y cuando me pidieron que dijera unas palabras, solo dije, gracias por mirarme, por no dejarme invisible y por devolverme las ganas de ser yo. Mi hijo tomó la palabra después. Dijo que muchas veces las madres son dadas por sentadas, que creemos que siempre estarán, que siempre comprenderán, que siempre perdonarán. Pero no nos damos cuenta que también sienten, que también se cansan, y que si no las valoramos a tiempo, puede que un día, aunque estén, ya no estén para nosotros. Esa vez no habló como hijo, habló como un hombre que se atrevió a mirar su error de frente. Esa misma noche, mi nieta me entregó un cuaderno igual al mío, pero con su nombre grabado en la tapa. Quiero escribir mi historia como tú, abuela, me dijo. Y en ese instante supe que mi historia no terminaría conmigo, que se extenderían cada mujer que escribiera, hablara, llorara o simplemente se atreviera a no quedarse callada nunca más. Porque cuando una abuela rompe el silencio, despierta generaciones enteras. Pasó un tiempo, no sé cuánto, pero llegó el día en que sentí que podía partir en paz si la vida así lo quería. Ya no tenía nada pendiente. Mi hijo ya no cargaba con rencores, mi nuera entendía lo que es amar desde la humildad, mi nieta crecería con la certeza de que una mujer mayor no es carga, sino raíz. Y yo había cumplido mi propósito. No nací para ser invisible, nací para dejar huella, y lo había hecho. El día que mi hijo abrió el testamento, no lloró por lo que recibió, lloró por lo que leyó. Porque allí, entre cifras y cláusulas, le dejé también mis palabras finales. Te amé incluso cuando me rompiste, pero fue cuando me amé a mí que encontré la fuerza para perdonarte. Que esta herencia no sea tu consuelo, sino tu compromiso. Y al terminar de leerlo, me contó que cerró los ojos y me sintió cerca, aunque ya no estuviera. Desde entonces, el grupo Las Valientes del Silencio creció más de lo que imaginé. Otras casas se unieron, otras ciudades lo replicaron, y mi historia, que comenzó con una silla vacía en una boda, ahora vivía en voces nuevas, en abrazos frescos, en decisiones valientes. Nadie sabía cuántos ceros tenía mi cuenta, pero todas sabían cuánto valía mi nombre. Porque no fui una madre perfecta, ni una mujer sin fallas, pero fui alguien que eligió no quedarse en la sombra. Y si hoy alguien está leyendo esto, solo quiero que recuerde una cosa. No importa cuán tarde lo entiendan los demás, lo importante es que tú nunca olvides cuánto vales, porque puedes perder casas, hijos, respeto, pero si recuperas tu voz, recuperas todo. Y esa fue mi herencia. Esa fue mi historia. Esa fui yo.